Etiopía guarda secretos fascinantes y profundos que van mucho más allá de su historia como una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Este país, uno de los pocos en África que no fue colonizado, tiene raíces históricas y culturales tan profundas que remontan a los descendientes de Cam, hijo de Noé, una línea reconocida incluso en tradiciones judías. Sin embargo, hoy el foco está en algo aún más intrigante: la misteriosa Biblia etíope. Este antiguo texto religioso se destaca no solo por su contenido, sino también por su antigüedad. A diferencia de la conocida Biblia King James, que tiene 66 libros, la versión etíope contiene 88 libros. Estos incluyen no solo el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino también textos raros y poco conocidos que no se encuentran en otras versiones cristianas. Este conjunto de escritos existe desde antes de la llegada oficial del cristianismo a Etiopía en el siglo IV, lo que indica que la práctica cristiana allí es mucho anterior a su adopción oficial, en contraste con otras naciones que recibieron el cristianismo como una religión importada. Desde el siglo IV, Etiopía ha sido una nación cristiana. Escrito por el viajero y monje egipcio Cosmo Síndico en el siglo VI, se relata que el país ya era cristiano en esa época. Según él, Etiopía se convirtió en un refugio para cristianos perseguidos, abriendo sus puertas a aquellos que huían de la opresión en otras partes del mundo. El cristianismo en Etiopía tiene raíces profundas, con algunas tribus locales adorando al Dios cristiano desde hace más de 3000 años, lo que la destaca como una de las tradiciones cristianas organizadas más antiguas del mundo. La Iglesia Ortodoxa Etíope, o Iglesia Tewahedo, es considerada la comunidad cristiana más antigua en actividad continua, anterior a la Iglesia Católica Romana. Uno de los ejemplos más antiguos de libros ilustrados cristianos, los Evangelios escritos en lengua Gee-Ezeti, fue hallado en 2010 en un antiguo monasterio en la cima de una montaña etíope, reforzando el valor histórico y cultural de los textos etíopes. Uno de los episodios más emblemáticos relatados en la historia etíope es el encuentro entre la reina de Saba y el rey Salomón, mencionado en el Kebra Nagast, uno de los libros sagrados de Etiopía. Según este relato, la reina tuvo un hijo con Salomón, llamado Menelik, quien se convertiría en el primer emperador etíope. Evidencias genéticas modernas sugieren que la población etíope podría tener una mezcla con pueblos egipcios, israelitas y sirios, posiblemente resultado de interacciones ocurridas durante el reinado de la reina de Saba. A pesar de su historia y autenticidad, la Biblia etíope no forma parte del canon oficial de las escrituras aceptadas en Occidente, y muchos desconocen su existencia. Esta exclusión plantea una pregunta: ¿por qué? Para entenderlo, es necesario considerar el contexto histórico de la formación de la Biblia. A lo largo de los siglos, han existido diversas versiones e interpretaciones de la Biblia, cuyos textos fueron originalmente escritos en hebreo antes de ser traducidos a diferentes idiomas. La primera traducción organizada de las Escrituras Sagradas fue realizada por un hombre conocido como San Jerónimo. Él dedicó años a la labor de traducir los textos bíblicos originales del hebreo al latín, creando una versión llamada Vulgata, completada alrededor del año 400 d.C. La Vulgata se convertiría en la principal versión en latín de la Biblia durante siglos, consolidándose como la base para muchos textos cristianos. Estaba compuesta por 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento, lo que formaba lo que entonces se conocía como la Biblia hebrea. Sin embargo, el proceso de preservación y organización de estos textos fue desafiante. En el primer siglo se produjeron numerosos escritos sobre la vida y enseñanzas de Jesús, pero no todos eran precisos o auténticos. Muchos de estos textos eran historias ficticias que aprovechaban la popularidad de los eventos, llevando al público a creer en relatos falsos sobre Jesús y su mensaje. Sin el apoyo de la tecnología moderna para verificar la autenticidad de los escritos, estas historias ficticias se propagaban rápidamente,
confundiendo a la población e incluso amenazando la unidad de la fe cristiana. Preocupados por la proliferación de textos apócrifos, los líderes de la Iglesia cristiana primitiva decidieron reunirse para estandarizar las enseñanzas aceptadas. En el Concilio de Nicea, en 325 d.C., y más tarde en el Primer Concilio de Constantinopla, en 381 d.C., se establecieron criterios rigurosos para seleccionar los libros que formarían parte del Nuevo Testamento. Solo se aceptaron textos considerados escritos por apóstoles o seguidores directos de Jesús, producidos hasta el primer siglo, y que estuvieran alineados con la tradición existente. La historia de la Biblia continuó evolucionando. Durante el reinado del rey James I, a principios de los años 1600, existían muchas versiones de la Biblia en circulación, lo que preocupaba al monarca. Temía que estas diferencias en las traducciones pudieran generar conflictos religiosos y debilitar su autoridad. Así, decidió apoyar una traducción unificada y precisa que cumpliera con los requisitos religiosos y políticos de la época. Para este ambicioso proyecto, se reunieron 47 estudiosos que revisaron minuciosamente todas las versiones existentes. Estos especialistas se dividieron en grupos, cada uno encargado de una sección de la Biblia. Trabajando de manera independiente y bajo estrictas reglas, cada grupo procuraba evitar influencias personales en sus traducciones. También se apoyaron en varias herramientas y referencias para asegurar una traducción fiel al texto original en hebreo y griego. Después de 7 años de trabajo, la versión resultante fue sometida al rey y a los líderes religiosos, quienes la aprobaron y la consideraron como una obra guiada por Dios. La Biblia King James fue publicada finalmente en 1611 y gracias a los avances en la impresión se hizo ampliamente accesible. Esta traducción específica, influenciada por la Vulgata original de San Jerónimo, fue una de las más completas, pero también omitió algunos libros presentes en otras tradiciones cristianas, como la Biblia etíope, que preserva textos adicionales. Este viaje de traducciones y ajustes refleja el esfuerzo continuo por preservar y transmitir las enseñanzas bíblicas. A lo largo de los siglos, las versiones bíblicas han pasado por adaptaciones significativas, atendiendo a las necesidades espirituales, culturales y políticas de cada época. Ahora que hemos revisado brevemente la historia de la Biblia, exploremos por qué la Biblia etíope no es ampliamente aceptada. Existen varias razones que explican su exclusión del canon cristiano occidental, y la principal de ellas es la presencia de libros adicionales, conocidos como pseudoepígrafos. Estos son textos atribuidos falsamente a figuras famosas del pasado, es decir, fueron escritos por autores que los asociaron a nombres respetados para darles mayor credibilidad, una práctica similar al concepto de fanfiction. En las tradiciones cristianas occidentales, los pseudoepígrafos no se consideran inspirados divinamente y, por lo tanto, no son aceptados como parte de las escrituras sagradas. Los líderes religiosos de la época de Jesús y los siglos siguientes eliminaron estos textos por considerarlos engañosos o dudar de su autenticidad espiritual. La preocupación era que estos escritos pudieran distorsionar el entendimiento popular a lo largo de los siglos. Para ilustrar, imagina que alguien publica hoy un libro negando las habilidades deportivas de Kobe Bryant. Inmediatamente, este autor sería criticado, ya que sabemos que esto no es cierto. Pero si este libro se leyera dentro de 500 años, quienes no conocieran a Kobe Bryant podrían creer en las afirmaciones. De igual manera, los líderes religiosos decidieron omitir ciertos textos para evitar confusión y preservar la fe cristiana auténtica. Además, incluso la Biblia etíope se divide en 2 versiones de canon, el amplio y el estrecho. Antes de explicarlos, es importante entender qué es el canon. Un canon es una regla o principio que define algo como auténtico u oficial. En el contexto de las Escrituras, el canon determina qué libros se aceptan como sagrados e inspirados. El canon amplio de la Biblia etíope, el más conocido,
Tiene 81 libros. Incluye obras como el libro de Enoc, los Jubileos, 3 libros de Macabeos, la Epístola de Clemente, 4 libros de Esdras y otros textos raros. Esta versión es frecuentemente mencionada debido a su extenso contenido. En contraste, el canon estrecho fue definido por el emperador Haile Selassie, quien decidió reducir el número de libros y declaró esta versión de 72 libros como la oficial para la Iglesia etíope. La elección de una versión más compacta fue polémica y pudo haber causado divisiones. Muchos estudiosos especulan sobre las razones de este ajuste, pero lo cierto es que el canon estrecho excluye algunas escrituras que están en el canon amplio, lo cual genera aún más debates sobre cuál sería la versión auténtica. Y el hecho de que el canon amplio no haya sido reimpreso desde principios del siglo XX aumenta la complejidad del debate. La Biblia etíope, con sus diferentes versiones, ilustra cómo la Biblia ha evolucionado a lo largo del tiempo. Muchas personas no perciben que la Biblia es, en realidad, una colección de libros escritos en períodos variados, reflejando la diversidad de experiencias religiosas. Esta diversidad ha causado controversias y ajustes a lo largo de la historia. Diferentes grupos religiosos han adoptado o rechazado libros basados en criterios teológicos, culturales o incluso políticos. Por ejemplo, la Biblia, tal como la conocemos hoy, fue esencialmente organizada entre los siglos IV y V de Cristo, cuando el cristianismo europeo comenzó a diferir sustancialmente del cristianismo en Etiopía y en la región mediterránea. Estas diferencias han perdurado y aún existen hoy en día. La Biblia etíope comparte algunas similitudes con las versiones católica y ortodoxa, pero posee libros adicionales del Antiguo Testamento que se cree fueron escritos en los últimos siglos antes del nacimiento de Cristo. Estos libros extra fueron añadidos al final del Nuevo Testamento y son importantes para entender la historia y las tradiciones de la Iglesia etíope. La presencia de tantas variaciones destaca cómo la Biblia, a lo largo de los siglos, ha sido moldeada por influencias regionales y culturales, convirtiendo a la Biblia etíope en una obra única y reveladora de la complejidad de la fe cristiana. Otro factor que pudo haber contribuido a que la Biblia etíope no fuera ampliamente aceptada es el idioma en el que fue originalmente escrita, el GEEZ. Este antiguo idioma etíope, prácticamente extinto, es comprendido por pocos, lo que dificulta el acceso para quienes no pertenecen a comunidades que aún preservan esta tradición. Con pocas traducciones y prácticas litúrgicas exclusivas, la Biblia etíope permanece relativamente desconocida fuera del contexto cultural y religioso de Etiopía. Además, otro punto relevante y aún más delicado involucra cuestiones políticas. En los primeros siglos del cristianismo, el poder político desempeñaba un papel central en la estructuración de la religión, principalmente bajo la influencia del Imperio Romano. El emperador buscaba consolidar su dominio y no tenía interés en fomentar un crecimiento espiritual que fuera contrario a sus ideologías y objetivos. Por esta razón, muchos escritos que no se alineaban con la narrativa oficial fueron simplemente excluidos del canon. En algunos casos, se instruyó a los líderes religiosos para destruir textos considerados inconvenientes. Sin embargo, sacerdotes ingeniosos optaron por esconder muchos de estos manuscritos, preservándolos en vasijas de barro que fueron descubiertas cerca del Mar Muerto en la década de 1940. Este hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto explica algunas diferencias entre las versiones bíblicas, pues una versión preserva un contenido más completo, mientras que otra refleja lo que fue seleccionado y ajustado por la autoridad humana de la época. En los últimos años, el interés por la Biblia etíope ha crecido, motivando a personas alrededor del mundo a explorar su contenido y entender lo que la hace tan especial. Las iglesias etíopes se han esforzado por hacer estos textos más accesibles, traduciéndolos a lenguas modernas y fomentando estudios académicos sobre sus enseñanzas e historia. Es admirable que esta Biblia haya resistido el tiempo y las adversidades,
Durante siglos, Etiopía enfrentó invasiones, como la incursión de fuerzas islámicas y más tarde la ocupación italiana. Además, en la década de 1930, un incendio destruyó parte de la iglesia del monasterio donde se conservaba. Aún así, la Biblia etíope ha sobrevivido, reforzando el misterio y el fascinante atractivo en torno a este sagrado texto.